La doctora Rosa María Álvarez realizó los estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. También cuenta con estudios de posgrado en Derecho Privado por la Universidad de Nápoles, Italia. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Derecho en las materias de Género, Discriminación, Derechos Humanos y Derecho de Familia. Es autora de docenas de obras académicas, incluyendo los libros Los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y el Estado laico y los derechos humanos en México, 1810-2010, entre otros de carácter colectivo. Fue jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero versus México, y es coordinadora del Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenas noches, aquí estamos en TV UNAM, en los Diálogos por la Democracia, de nuevo con una gran invitada, una gran amiga, colega, luchadora por los derechos de las mujeres, Rosa María Álvarez, bienvenida aquí a tu espacio. Oye, muchas gracias por la invitación, de veras me siento muy honrada porque tu programa pues ya está más que acreditado en toda la comunidad, no solamente académica, sino extraacadémica también. No, pues un honor, un gusto que nos acompañes, nuestra flamante Premio Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH te acaba de premiar con nuestra muy alta distinción del Estado mexicano por tu gran trayectoria en defensa de las mujeres, de las familias, de la sociedad, de los derechos humanos en general. Cuéntame un poco sobre pues, tu trayectoria y lo que significa para ti recibir este muy importante premio. Bueno, mi trayectoria es básicamente académica. Yo me he dedicado la mayor parte de mi vida en el estudio de los derechos primero del derecho familiar. Allí empecé a relacionarme con estos temas y luego les tengo que contar algo que fue muy, muy importante. Yo entré al Instituto de Investigaciones Jurídicas. El maestro Héctor Fix-Zamudio me invitó a participar como académica, pero no del alto rango, sino técnica académica al instituto hace ya muchísimos años. No les voy a decir cuántos para que no se sepa muy bien mi edad, pero sí hace muchísimos años. Era director el maestro querido Fix-Zamudio, Héctor Fix-Zamudio. Y en esa ocasión, pues yo acepté encantadísima porque pues el prestigio del instituto siempre ha sido muy importante y yo me sentía pues realmente acogida por los dioses jurídicos de este país. Y entré con muchísimo entusiasmo. Y ahí fui avanzando y llegué finalmente a ser investigadora y en todos los rangos que la UNAM tiene establecida para los investigadores. Pero una de las obligaciones de los investigadores siempre ha sido impartir clases, impartir docencia de las materias que uno maneja, por supuesto. Y entré a la Facultad de Derecho también hace otros tantos años, no tantos como el del instituto, pero más o menos, cumpliendo esta obligación que tenía como investigadora. Y ahí la cátedra que me asignaron y que me gustó mucho, por supuesto, fue el derecho de familia. Y el derecho de familia, pues lo impartía la manera tradicional que se hacía en la facultad. Pero como yo ya estaba con las ideas de los derechos humanos que nos había enseñado el maestro Fix, entonces decidí darle un giro a la forma de enseñar el derecho de familia
destacando todas las discriminaciones que las mujeres sufrían por estas normas jurídicas que les establecían muchísimas restricciones para su desarrollo como personas. Pues basta recordar en todo el siglo decimonónico que empezamos a tener nuestros códigos civiles, a la manera del Código de Napoleón, pues se establecieron graves restricciones para las mujeres por un ejercicio pleno de los derechos que se suponía que ya debíamos tener. Y resulta que ahí estaban los códigos civiles pidiendo la autorización del marido a las mujeres cuando querían celebrar algún contrato, tenían que recabar previamente la autorización del marido para hacerlo, si no el contrato era inválido. Si querían ejercer la patria potestad cuando el que la ejercía, que era el marido, no podía ejercerlo y había fallecido, pues entonces no entraba directamente la madre a ejercer la patria potestad. La ejercían los varones de la familia, ya sea el abuelo primero paterno y luego materno. Y este tipo de limitaciones al derecho pleno que deberían haber tenido las mujeres desde el inicio, pues no se daba. En el caso de los delitos, pues, ¿qué les puedo contar? El hombre podía secuestrar a la mujer y si se casaba con ella, automáticamente desaparecía el delito. No había delito que perseguir, entre otras muchísimas cosas que tardaríamos varias horas en relatar. Y tú llegas entonces al estudio y la enseñanza del derecho familiar con todo ese bagaje patriarcal, colonial incluso, claro, sí, machista, y le pones de cabeza, ¿no? Pues Empiezas a ver el derecho familiar como un asunto de liberación, no de control. Me imagino que habría sido un reto, no fácil en todos esos tiempos en que estabas abriendo brecha. Así es, porque además pues yo tenía que aplicarlos, pues que nos los estaba enseñando también el maestro Fix con toda la recepción de los conceptos de derechos humanos en nuestro país, que él fue uno de los pioneros, uno de tantos pioneros, pero esto debo decir que no causó buena impresión en todos mis colegas que impartían la materia de derecho familiar, por supuesto. Era algo así como impensable que se cuestionaran asuntos que venían no solamente del siglo pasado, sino de muchos siglos atrás. De manera que yo seguí con mi propósito de darle una perspectiva de derechos humanos a la enseñanza del derecho de familia, a pesar de las críticas de que mis propios maestros me hacían cuando se enteraban del asunto. Luego... Sí, pero muy, muy importante. Sí, adelante. No. Fue el utilizar otro lenguaje, y es como si yo les llevara a mis alumnos unos lentes para que vieran una realidad como debía ser y no como estaba en nuestros códigos, en nuestras leyes. Porque debo decirles que el derecho ha sido uno de las herramientas más eficaces para mantener la discriminación hacia las mujeres a través de la historia, por supuesto. Y uno de los ejemplos más claros es la negativa a otorgarles el derecho al voto por siglos. Bueno, no por siglos. Eso es muy fuerte es muy fuerte lo que está diciendo Rosa María, que el derecho
Y eso es luego hasta la fecha se sorprenden los alumnos, ¿no? El derecho no solamente es una vía para organizar el poder público, para liberar y defender los derechos, pero también se utiliza como una herramienta de control social, de exclusión y de represión y de discriminación. Y muy eficaz, déjame decirte, muy eficaz. En el caso de las mujeres, el derecho fue el mecanismo para mantener esas discriminaciones que a lo largo de la historia se habían dado hacia las mujeres. Y a pesar, fíjate, una cosa muy, muy curiosa, en la Revolución Francesa las mujeres participaron muy activamente en la lucha. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Que cuando ganaron los revolucionarios y se dio por necesidad los cambios que ellos planteaban, se resolvieron todos, menos el del reconocimiento de los derechos igualitarios a las mujeres. Las mujeres habían participado activamente y no se les concedió el derecho al voto, que era uno de los elementos que ellas consideraban tan necesarios para poder sentirse iguales a los varones. Y desde luego esas mujeres que participaron después fueron criticadas porque se les decía que cómo era posible que anduvieran haciendo esas cosas fuera de los muros de sus casas en lugar de estar cuidando a sus hijos y complaciendo al marido. Entonces, de ahí para adelante esa situación se replicó en varios de los países europeos y por supuesto en México podemos decir lo mismo. La Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, por supuesto que participaron muy activamente las mujeres en todos los aspectos. Hubo reuniones de mujeres para quitarse el yugo del sistema político que estaba vigente para uno nuevo. Se llevaron a cabo 2 congresos feministas en 1906. En 1906 en Yucatán se llevaron a cabo 2 congresos feministas que albergaron a más de 1,000 asistentes, la mayor parte de ellas mujeres. La mayor parte digo porque quien auspició esos congresos y dio el dinero para que se pudieran llevar a cabo y dio muchas ideas de que desde el gobierno se podían dar, fue el gobernador Salvador Alvarado. Claro. Él propició la realización de esos 2 congresos. Y ojo, fueron en 1906 y paralelamente se estaba convocando a los representantes para la revisión de la Constitución de 1857, que no se pensaba en una nueva Constitución, sino era simplemente en una reforma a esa Constitución, que entre paréntesis era muy avanzada, pero bueno. Y claro. Sí, y entonces no se les... los congresos 1906, el reclutamiento para los que iban a formar parte del análisis de la nueva Constitución, o de la anterior, o de la vigente Constitución, empezó en 1906 también. Y cuando ya se estableció el Congreso Constituyente en el año siguiente, resulta que alguien preguntó por ahí que por qué no había ninguna mujer. Y la respuesta fue que a las mujeres no les interesaban esos temas. En 16 dices, sí, ¿no? ¿Qué cosas? En 17 dijeron eso de por qué no habían reclutado en 16. Entonces, a mí se me hace una cosa verdaderamente
pues esquizofrénica. Sí, es increíble porque primero se logró superar, entre comillas, atender en un inicio el asunto de clase, ¿no? Porque primero el voto era solo para los ricos, ¿no? Los que tenían dinero y podían Claro, pagar, sí. o los burgueses. Y eso ya se iba conquistando el sufragio universal para hombres. Pero ha resultado en la historia más difícil aún, romper la brecha, el patriarcado, pues la brecha de género, que la misma brecha de clases, que la brecha obviamente todavía existe, pero en materia de derechos políticos, todo esto todavía está en nuestro sistema jurídico. O sea, regresando al tema del derecho familiar, que eres de las grandes maestras en la materia, ¿sigues detectando rezagos de este viejo sistema patriarcal, o ya le hemos dado la vuelta y ya es una esfera libertaria para las mujeres, el derecho familiar actual del siglo XXI? Fíjate que aquí hay una cosa que yo creo que sí debe de quedar muy clara. Pensamos que el derecho es la herramienta más eficaz para modificar la realidad social. Y aquí está muy claramente, es muy claro que no es así, porque hay leyes ya que han favorecido desde 75, cuando menos se intentó. Con la primera conferencia de mujeres que se celebró en la Ciudad de México, se modificaron rápidamente, se buscaron todas las fallas que tenía nuestro sistema jurídico en relación a las mujeres y lo trataron de arreglar. Se arregló, pero la realidad es que todavía mantenemos ese sistema patriarcal vivo y vigente, y es el que se aplica. Porque tú sales a lo mejor en las orillas de nuestras ciudades o en los pueblos de las sierras, en los lugares más alejados, y ese sistema se sigue aplicando. Entonces tenemos que encontrar mecanismos más eficientes, pues para hacer realidad lo que nuestras leyes han establecido ya, al menos en materia de derechos de familia y de mujeres, desde 1975. Sí, pues hay muchas cosas muy bonitas en nuestra Constitución, ¿no? El derecho al agua, al trabajo, a la salud, a la salud. Ahora justamente has tocado un tema muy, muy interesante, dadas las condiciones en que estamos viviendo y en que esperemos no estar, ¿verdad? Con la necesidad de que se nos aplique un sistema de salud que nos garantice esos derechos que la Constitución nos tiene establecidos. Así es, y la cuestión el derecho a la educación, siendo... no vayamos más lejos. El derecho a la educación es la materia pendiente de todos estos años de evolución de nuestro sistema social. Sí, hacer realidad todos estos sueños, estas utopías constitucionales, desde 17 y más recientemente actualizado, es uno de los grandes retos para establecer un verdadero Estado de Derecho en México. Si me permites, Rosa María, vamos a ir un breve corte y regresamos en unos segundos para seguir con esta fascinante entrevista, diálogo con el Premio Nacional de Derechos Humanos, un orgullo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la UNAM. Así que no se vayan, ahora regresamos con la doctora Álvarez. Aquí estamos de regreso con la doctora Rosa María Álvarez. Muchas gracias. Empezamos a hablar sobre la cuestión de la salud, sobre el COVID. Tú recientemente publicaste un ensayo muy importante dentro de una serie de ensayos publicados por Jurídicas en la UNAM sobre el derecho en el contexto del COVID, y específicamente escribiste sobre el tema de la violencia familiar en contra de las mujeres en el contexto del COVID. ¿Las cosas están peor que antes o mejor, no? O sea, hay una visión que dice que no, ya estamos en nuestras familias, encerrados en nuestras casas, pero al final de cuentas con ese calor
humano, que esto nos debería beneficiar como seres humanos, como sociedad. Pero por otro lado, pues hay una realidad de que las familias también pueden ser muy violentos, jerárquicos, y sobre todo las mujeres sufren en estos espacios. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la situación actual en esta materia que también conoces? Bueno, lo que pasa es que desde 1993 se abrieron los ojos muy abiertos para entender que uno de los problemas de discriminación más graves hacia las mujeres era la violencia. La violencia en todas sus manifestaciones y hasta sus extremos, que sería el feminicidio. Entonces, tanto en el ámbito internacional, bueno, en el ámbito internacional fue donde se empezaron a dar los primeros pasos para atender ese gravísimo problema que es la violencia contra las mujeres. Y a partir ya en el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos expidió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belén do Pará, porque ahí en esa ciudad brasileña fue donde se formó. Y en esta convención se reconoce la condición de vulnerabilidad de las mujeres tanto en el fenómeno de la violencia como en todas sus gamas. De manera que en esta convención, que es muy importante, se afirma que la violencia contra las mujeres, y esto es importantísimo, constituye una violación de derechos humanos, y la define muy claramente diciendo que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause daño, sufrimiento sexual, psicológico a la mujer, tanto, y esto es una parte importantísima, tanto en el ámbito público como en el privado. Hasta entonces, en las convenciones se establecían las violaciones de derechos humanos generalmente por el Estado mismo que podía violentarlos. Y aquí se reconoce que un particular puede lesionar los derechos humanos y los lesiona de hecho, y el ejemplo es la violencia que se ejerce hacia las mujeres en el ambiente familiar. Esto fue un gran avance. Y bueno, ya sabemos que la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público y sobre todo en el ámbito familiar, ha sido un asunto que, sin considerársele problema, ha permanecido oculto, tolerado y hasta aceptado a través del tiempo en todos los confines de la tierra. No es una característica propia de nuestro país. Y ya una vez expedida la Convención de Belén do Pará, pues se obligaron los países que la habían firmado, pues establecer todos los mecanismos para evitar esa violencia contra las mujeres. Y el entonces Distrito Federal fue pionero en esto, porque se expidió la Ley de Prevención, de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal. En México, la primera forma de violencia contra las mujeres que fue reconocida fue precisamente la violencia familiar. Se habían hecho una serie de estudios previos, encuestas, y que determinaron que las mujeres en esta ciudad, al menos 6 mujeres de 10 habían sufrido alguna acción que atentaba contra esos derechos que ya se tenían reconocidos como derechos humanos. De manera que gracias a esas encuestas que se hicieron por el gobierno del Distrito Federal,
se expidió la primera ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal en 1996. Y esta ley era una ley administrativa, en tanto que establecía las obligación de cada uno de los oficinas o instancias que conformaban el gobierno para señalarles qué debían hacer para atacar esta violencia. Y luego, como sucede siempre, esta ley fue replicada en la mayor parte de los estados de la República. Finalmente se reconoció que con esto y que en el ámbito familiar, debiendo ser el espacio más que debía brindar más seguridad a sus miembros y más protección, también era el lugar más propicio para la emergencia de conflictos entre ellos. Y que en ese espacio los conflictos cobijaban la violencia hacia los miembros más débiles de la familia. Y por supuesto había la idea que siempre se dijo de que esos conflictos, la familia tenía todos los elementos necesarios para resolverlos y que el Estado por ningún motivo debería intervenir, ni otras personas extrañas a la familia deberían intervenir para tratar de resolver esos problemas, porque la familia por sí sola era capaz de hacerlo, pero pues ya se vio y lo estamos viendo que no es así. Esto es curioso porque hubo unos autores norteamericanos, Gales y Strauss, que hicieron un artículo, elaboraron un artículo muy, muy interesante en que llegaron a afirmar que la familia era la institución más violenta de la sociedad y que, con excepción, claro, de su ejército norteamericano en tiempos de guerra, porque ahí sí era la única circunstancia que podía competir con la violencia familiar. Y esto es muy interesante porque nunca nos hubiéramos puesto a pensar efectivamente que la familia es la institución más peligrosa para sus miembros, sobre todo sus miembros más débiles. Claro. Y bueno, el descubrimiento de esta patología social en otros estados de la República, como ya se vio con el descubrimiento en el Distrito Federal, y la acción permanente, y esto sí es muy importante recalcarla, que todas estas modificaciones, nuevas normas internacionales, normas nacionales, siempre han sido bajo el impulso de grupos feministas. Ellas son las que han venido empujando permanentemente para que se modifique esas situaciones de desventaja para las mujeres en una sociedad como la nuestra y como en una sociedad, en las sociedades de todo el mundo, por cierto. Y esto más, ya teniendo la experiencia de la ley del Distrito Federal, pues se consideró que era necesario, pero ya esto en 2007, fíjense todos los años que tuvieron que transcurrir de 96 a 2007. Sí, las cosas van lentas, no son tan rápidos como uno quisiera. Ahí en 2006 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una ley general que era aplicable a toda la República. Y luego, como suele ocurrir, pues todos los estados, o no todos, la mayor parte de los estados replicaron con sus propias leyes estatales del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Cuéntame, Rosa María,
Como bien señalas, esta legislación ha avanzado de manera espectacular y ahora podemos hablar de las reformas más recientes, por ejemplo, a nivel constitucional que garanticen paridad. O sea, la ley va avanzando, pero como bien dices, es en la práctica el litigio, la defensa práctica de los derechos de parte de las mujeres y las sociedades que se va consolidando y realmente haciendo valer estos derechos. Tú mismo participaste directamente en un caso muy importante, el del campo algodonero, ¿no? En que justamente se le condenó a el Estado mexicano por pues no proteger, no garantizar condiciones libres de violencia a las mujeres, en particular de Juárez, ¿no? En un contexto, sigue siendo muy fuerte, pero en un contexto particularmente grave de feminicidios, de violencia estructural, machista en contra de una población de mujeres en la frontera norte. Cuéntame un poco de esa experiencia como jueza ad hoc. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendimos nosotros todos como sociedad? ¿Y cuáles son las implicaciones de este fallo tan importante? Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy de Chihuahua. A pesar de mi corta estatura, soy de allá. Que me pudiera identificar como de Chihuahua, pues no. Pero, y les digo, en son de broma, por supuesto que me corrieron del estado por no tener la estatura reglamentaria. Pero yo hice mi carrera allá, entonces en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues mi alma mater, y yo siempre, toda mi familia está en Chihuahua, salvo mis hijos que ya son chilangos. Entonces, regularmente yo viajaba a Chihuahua y más cuando me empecé a ver lo que estaba sucediendo con las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, que por cierto se les llamó las muertas de Juárez. Y yo siempre pensé que, y lo dije, que no debía utilizarse esa nomenclatura, porque la muerte es un proceso natural que tiene que suceder tarde o temprano. En cambio, un homicidio, un asesinato, abre otro nuevo proceso que debería terminar cuando quien cometió ese delito fuera castigado de acuerdo a las normas jurídicas vigentes. Entonces, no se debería hablar de las muertas de Juárez, y todavía por ahí se mantiene el término, pero no es correcto. Se empezaron a desaparecer. No sabemos ni siquiera en qué año empezaron las desapariciones y asesinatos de mujeres. El asunto es que en 93 ya el asunto trascendió el Estado, y ya internacionalmente hubo ONGs interesadas en llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en Juárez en 93. Y el caso, por supuesto, las autoridades hacían investigaciones a su manera, y la mayor parte de las investigaciones no redundaban en la terminación de ese proceso del que hablaba yo. Y las mujeres seguían desapareciendo y apareciendo, de algunas aparecían sus cadáveres. Y a lo mejor ya no los podían reconocer. Una situación verdaderamente inadmisible para un país que se precia de ser democrático. Entonces ahí se demostraba que para estas mujeres pues la democracia no había servido absolutamente para nada. La indiferencia social también es otro de los elementos que yo llamo la atención que había y que sigue habiendo, todavía hasta la fecha. La indiferencia ante asesinatos de mujeres, ante feminicidios, pues ya como que forma parte de la naturalidad de un país que se preocupa sin preocuparse de lo que está sucediendo. Y
en Juárez eso sucedió. Ni siquiera se puede saber o se ha podido saber cuántas mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez a partir de 1993. Y bueno, pues así las cosas. En 2001 desaparecieron tres jóvenes, una de 20 años, otra de 17 y otra de 15. O sea que dos de ellas eran, para los efectos jurídicos, eran niñas. Y las madres, por supuesto, ante la desaparición de las hijas, fueron inmediatamente a dar cuenta a las autoridades. Y las autoridades decían lo que solían decir siempre: hay que esperar, porque seguramente van a regresar, andan con el novio. Y atrás de esto estaba la idea de que no les hicieran perder tiempo con minucias. Entonces, las madres de estas tres jóvenes siguieron su búsqueda. Ellas fueron las que tomaron en sus riendas la búsqueda, poniendo carteles y, en fin, tratando de localizar a los hijos. Esto fue a principios de 2001. Pero a finales de 2001, en noviembre, fueron localizados 8 cadáveres en un campo algodonero. Es por eso que toma el nombre, que le dio el nombre la Corte Interamericana al caso. Había alrededor de Ciudad Juárez campos de algodón. En el Valle de Juárez se cultivó siempre un algodón de primera calidad que era exportado y que presumían en Juárez que era mejor que el mejor de los algodones que se producían en otras latitudes. Y estaba lleno de ese tipo de campos. Rosa María, te voy a interrumpir un segundito porque tenemos que ir a nuestro segundo corte y regresamos para terminar con muy importante exposición del caso del campo algodonero y la lucha por los derechos de las mujeres en México. No se vayan, regresamos en unos segundos. Aquí seguimos con la doctora Rosa María Álvarez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctora Álvarez, gracias por seguir. Continúe, por favor. Nos estabas platicando sobre la situación tan grave de feminicidios en Juárez, sobre el caso concreto del campo algodonero, cómo se habían desaparecido 3 jovencitas, 2 menores de edad, sus padres buscándolas por todos lados, al final pues aparecen sus cadáveres y estos madres son los que llevan el juicio con un acompañamiento, entiendo, jurídico a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué resuelve la Corte? ¿Por qué es tan importante este caso para hoy y para futuros casos? Bueno, déjenme que les diga que a mí siempre me gusta dar los nombres de estas 3 jóvenes porque... Claro. Porque creo que es importante reivindicar también su historia. Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, trabajaba como empleada doméstica en una casa en Ciudad Juárez. Y ya no regresó a su casa. Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años cuando desapareció. Y Claudia Ivette González, de 20 años, trabajaba en una maquiladora, que era lo más frecuente que pasaba con las mujeres que encontraban trabajo inmediatamente en todas las maquiladoras que existían en esa época en Ciudad Juárez. Las maquiladoras preferían contratar mujeres que hombres, porque las mujeres decían que eran más, faltaban menos, eran más conscientes, eran más acuciosas con lo que tenían que elaborar. Y bueno, estas jóvenes, el sentir de la comunidad en Juárez era de que pues eran muchachas que venían de otros
de otros estados, que llegaban y se instalaban en las partes más pobres de la ciudad, en las partes aledañas donde no habían casi ni los servicios más primarios, pero que inmediatamente conseguían trabajo. Y al decir del gobernador en una película documental que se hizo sobre este problema, el gobernador en turno señaló en una entrevista a la cineasta que hizo esta película, le dijo pues que eran muchachas de otros estados de la República, que pues nadie las conocía en Ciudad Juárez y que trabajaban, entraban rápidamente a trabajar, y que pues después de que trabajaban arduamente el arduamente lo agregué yo, después de que trabajaban durante la semana, pues se iban los sábados a tomar la copa, vistiendo a lo mejor inadecuadamente con minifaldas. Entonces pues eso les hacía perder respeto y que cualquiera las podía agredir, como sucedía. Le faltó decir que se buscaban ese final. Esa era la actitud de las autoridades que estaban obligadas a investigar los casos. Y ese fue el resultado finalmente de que este caso llegara a la Corte Interamericana, porque ¿cómo era posible que el Estado, teniendo la responsabilidad de la seguridad de hombres y mujeres en el Estado, cuando eran homicidios de mujeres, no hacían lo pertinente para encontrar a sus asesinos? Se llevaron a cabo detenciones. No quiero andar en los detalles, pero finalmente todos los detenidos pues resultaron sin posibilidad de llevarlos a juicio porque sus confesiones habían sido obtenidas por tortura. Y bueno, pasaba el tiempo, pasaban los años y las autoridades pues no encontraban a los responsables de esos asesinatos y de muchos otros que en el camino se habían venido dando. De manera que gracias al apoyo de ONGs y de abogados que tomaron como una cruzada el defender a estas madres que seguían buscando la justicia para los asesinatos de sus hijas, se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se fundamentó y esta tuvo a bien considerar que se reunían todos los elementos para que la Corte determinara lo que se debía de hacer, y así fue. Yo digo, y bueno, es una muy personal lo que les voy a comentar, que esta sentencia se dio porque habíamos 4 mujeres en la Corte, en ese momento en la Corte Interamericana, cosa que no había sucedido antes. Entonces, no es que yo ponga en duda la capacidad y la intención de los señores miembros de la Corte, varones, pero creo que la sensibilidad de las mujeres que estábamos ahí en ese momento, comandadas por Cecilia Medina, que fungía como presidenta, ayudó mucho a que esto se resolviera de la manera en que se resolvió. Y se habla de que es una sentencia paradigmática porque
es la primera vez que se toma en cuenta el entorno de violencia que existía en Ciudad Juárez desde muchos años atrás, que surgieran los 3 casos de las jóvenes que les menciono. De manera que fueron más allá de lo que llamaban los jueces el espíritu de la ley, y tomaron en cuenta estos elementos que eran tan necesarios para poder entender lo que sucedía y para poder obrar en consecuencia, para castigando o pretendiendo castigar a quien no había cumplido con sus obligaciones. Y estos personajes pues eran nada menos que el Estado mismo, porque déjenme que les comente que los que cometieron esos delitos pues todavía andan libres. Nunca se lograron encontrar a quienes cometieron esos horribles asesinatos, porque las jóvenes fueron asesinadas de una manera increíblemente cruel. No solamente las mataban, sino las torturaban y cometían con ellas una serie de actos inenarrables. De manera que todo esto lo consideró la Corte Interamericana y finalmente emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por no cumplir cabalmente con las obligaciones que estaban establecidas en toda la legislación internacional que se había obligado el Estado mexicano a cumplir, y que pues ahí era evidente que no había cumplido. Sí, lo fascinante, como comentas, es que no se quedó solamente con pues, el caso. Los individuos muy importantes, como dices, qué bueno que los recuerdas, indicas con nombre y apellido y sus entidades y sus luchas de sus familias. Pero la condena de la Corte Interamericana donde participaste no fue solamente sobre ese caso, sino sobre la violencia estructural que afecta a todas las mujeres de la zona y de México, y la responsabilidad del Estado, que hoy sigue vigente, pues es muy importante. El Estado mexicano todavía sigue obligado por esa condena y otras, y los acuerdos internacionales que nos has relatado, para no solamente atender casos específicos de violencia, sino generar las condiciones para que haya un desarrollo pleno de todos los seres humanos y sobre todo de las mujeres que están en una situación de víctimas frente al sistema patriarcal, ¿no? Así es, y esa es la parte más importante de la sentencia del campo algodonero, que abrió nuevos elementos de reflexión y de búsqueda por parte de la Corte misma, para ir más allá de lo que señalaban las reglas internacionales, que esto es de resaltar, y que todavía estamos esperando que el Estado mexicano cumpla cabalmente con todo lo relativo a toda la parte que la Corte Interamericana estableció como obligación de prevención, para que lo que sucedió en Ciudad Juárez no se volviera a replicar. Pues todavía estamos en espera de que se cumpla eficientemente. Es un poco como lo que hablábamos anteriormente con las leyes. Pues sí, ahí están las leyes, pero si no se cumplen cabalmente, pues no cumplen el cometido para lo cual fueron hechas. Regresemos por un momento, si quieres, está corriendo el tiempo al tema actual, ¿no? Del COVID, de la pandemia, de la violencia. Sí tenemos acreditado entonces que la violencia contra las mujeres es peor hoy, que dentro del contexto de la pandemia y la cuarentena se ha agravado la situación de la violencia contra las mujeres. Pues mira, desgraciadamente en nuestro país las estadísticas como que no se nos dan. No sabemos a ciencia cierta cuál sea la realidad, porque
porque quienes están dedicados a establecer esas estadísticas generalmente entre sí no coinciden. Entonces yo creo que hemos avanzado en la búsqueda, en la protección de las mujeres, pero yo no lo afirmaría tajantemente porque por esta falta de estadísticas no podemos decir la violencia contra las mujeres daba tantas víctimas al año, porque simplemente ese dato no lo conocemos, y los que nos dedicamos a la investigación, pues es muy terrible no poder hablar de números precisos y confiables de que lo que estamos diciendo es la realidad. Pero pues se ha hecho un gran esfuerzo, se han emitido, vuelvo a repetir, muchísimas normas jurídicas para que esto se modifique, pero yo tengo la certeza de que esas normas jurídicas pues no han sido lo eficientes que debieran ser, y no las normas jurídicas, sino ya todas las acciones que deben cumplimentar a esas normas jurídicas, porque si no hay presupuestos, si no hay acciones, si no hay programas específicos, si no hay una interacción entre todos los obligados para actuar en la terminación de estos asuntos, pues obviamente que como se dice coloquialmente, cada quien jala por su lado y pues sí. Pero ahí está la violencia familiar. Yo digo que el COVID es ciertamente una gran circunstancia que nos ha afectado y que nos tomó por sorpresa. La gran pandemia del COVID-19, pero puso en relevancia la otra gran situación, la otra gran pandemia, que es el de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos, ni estábamos preparados ni para uno ni para otro, y en el caso de la violencia familiar todavía no hemos sido capaces de implementar un sistema como tal que se dedique a resolver, no a terminar, porque esa es demasiada aspiración, pero cuando menos a coadyuvar en la disminución de esa violencia que todavía se da en todos los hogares, con o sin COVID-19. Claro, aquí en la Ciudad de México han habido algunas iniciativas interesantes, ¿no? La jefa de gobierno, mujer y además comprometida con el tema, la procuradora, ¿no?, de justicia, Sí. Cristina Godoy, Claudia Sheinbaum, han hecho reformas que han generado más centros de atención a la violencia familiar a las mujeres dentro de los ministerios públicos, que siempre ha sido un lugar muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo vas a llegar simplemente al Ministerio Público a denunciar? Es ahí el punto flaco de cualquier programa que intente atacar eficientemente la violencia contra las mujeres. Sí. Sí, porque va una mujer, hija, esposa, abuela, a denunciar a sus propios compañeros. Primero, estás arriesgando, es muy difícil, y luego que uno reciba un trato pues machista del otro lado, pues te inhibe y hasta tú mismo terminas siendo la víctima, doblemente victimizada. Así es, doblemente. Lo que han hecho en la Ciudad de México es poner dentro de cada uno de los ministerios públicos a mujeres abogadas para atender específicamente estos temas. Pero supongo que esto no es un asunto a nivel de la nación. La mayoría de los estados en Chihuahua, no sé si hayan avanzado también en esta materia de realmente tener una sensibilidad desde los lugares más básicos del Ministerio Público hacia estos delitos y irregularidades que se cometen.
Mira, los puntos flacos que yo podría decir que todavía existen son las policías y los ministerios públicos. Respecto a los jueces ya se ha avanzado algo, pero los ministerios públicos y los policías pues todavía tratan de convencer a las mujeres de que no denuncien porque pues no tienen pruebas de que fueron violentadas, no hay moretes, no hay heridas, y tú sabes que las heridas y los moretes son menos graves que la violencia psicológica que muchas veces se ejerce en la casa. Y ya no digamos hacia los hijos, y yo veo ahí como un problema grave cuando esto termine, de las secuelas que va a traer esa violencia que sufrieron o que fueron testigos de ella, del padre hacia la madre. Imagínate, estimada Rosa María, el tema de las secuelas que va a dejar esta situación de la violencia doméstica en el momento después de la cuarentena, ¿no te preocupa? Me preocupa muchísimo porque realmente no estamos preparados para enfrentar los efectos nocivos de esta gran pandemia de la violencia familiar, y los efectos que hacia niños y niñas va a tener, pues van a ser terribles. Veía yo una nota del periódico Excelsior del 3 de noviembre, que decía que matan en 9 meses a 1,777 niños y niñas, es decir, 6.5 al día, lo cual es algo increíble, es algo que nos debería avergonzar como sociedad que esto estuviera sucediendo en nuestro país. Y sin embargo ahí está, imagínense las secuelas de los que sobrevivieron, las secuelas psicológicas y los efectos nocivos que sobre sus vidas va a tener esa situación. Así es, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta muy importante entrevista, Rosa María, muy importante todos los puntos que estás poniendo sobre la mesa. Te felicitamos por este gran premio nacional de derechos humanos, por tu gran trayectoria, tu gran trabajo en la materia, y todo el apoyo, ¿no? Todo el reconocimiento también de la comunidad universitaria, de la sociedad. Estos temas son cruciales, centrales para avanzar. Y pues no sé, una última palabra a nuestro público, a la comunidad universitaria, para despedirnos. Pues que yo los incitaría a que nos comprometiéramos más en nuestro espacio, en el espacio en que podemos incidir, ya sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero en esos espacios hacer lo que nos corresponde o lo que deberíamos hacer en favor de estos problemas que siguen asolando a nuestro país. Muy bien, pues cuidémonos todos, en lo físico, en lo emocional, lo psicológico, y superemos estos grandes problemas de la violencia de género y construyamos una sociedad realmente de paz y de justicia. Y le agradezco muchísimo, muy querida, estimada colega, y le agradecemos al público tan leal y tan atento de TV UNAM a estos diálogos por democracia, y te esperamos de nuevo en 8 días.